Hola, muy buenas a todos. En este video de hoy vamos a hacer una explicación sobre las implicaciones éticas y legales de las TIC. Entonces, bueno, me presento, soy Juan Pablo Jiménez Díaz y estaré pues dando toda esta sesión. Entonces, comencemos. Primero que todo, hay que entender qué son las TICs. Entonces, bueno, por TICs entendemos las tecnologías de la información y las comunicaciones son todas aquellas herramientas y programas que tratan, administran, transmiten y comparten la información mediante soportes tecnológicos, y la informática, internet y las telecomunicaciones son las TIC más extendidas, aunque su crecimiento y evolución están haciendo que cada vez surjan cada vez más modelos. Bueno, entonces, ¿qué entendemos por esto? Este concepto está compuesto, las TIC está compuesta primeramente por las tecnologías de la comunicación, como bien estamos viendo, y las tecnologías de la información. Las tecnologías de la comunicación pues dictan, por ejemplo, radio, teléfono, televisión, etcétera. Mientras que las de la información se refiere a todos los procesos y herramientas involucrados en la digitalización de los datos. Al combinar estos dos conceptos nos da pues todos los recursos y herramientas mediante las cuales las personas pueden comunicarse, acceder a contenido a internet, a educación virtual, que está muy de moda últimamente, o a distancia, el teletrabajo, etcétera, que pues también ha sido de mucha ayuda ahorita en temas de pandemia. Entonces, bueno, las TIC están íntimamente pues relacionadas con muchas de las cosas que realizamos en el día a día, como pues, podemos ver. Con esto, con esto, ¿cuál es la importancia? ¿Para qué sirve? Bueno, principalmente nunca pues en la historia habíamos como estado más en contacto con las TIC. Ahorita mismo, en la actualidad y con el incremento pues, del uso de dispositivos debido a la pandemia, navegamos prácticamente en internet casi a diario. Se ha vuelto algo muy íntimo en nuestras vidas. Utilizamos nuestro celular para comunicarnos con conocidos, desconocidos por igual, realizamos todo tipo de transacciones en la web. Bueno, todo esto de la llegada pues, de las bancas virtuales también. Entonces, y más que todo también con la educación, como estábamos diciendo. Recibimos pues clases virtuales y todo esto. Entonces, nuestra relación con las TIC es tan íntima que imaginamos un mundo sin esta herramienta es casi imposible. Estas tecnologías pues están presentes en nuestros teléfonos inteligentes, en las computadoras con las que nos conectamos, pero también en las redes que nos permiten la conectividad en internet a nivel mundial. Y todos estos procesos pues son necesarios en la en transmisión y procesamiento pues de la información. Y con respecto a para qué nos sirven, bueno, principalmente la finalidad de todo esto es que tenemos pues un fácil acceso a la información en cualquier formato, esto de una manera muy rápida y pues fácil de acceder. Estos conceptos pues hacen referencia a la inmaterialidad, hace referencia a la digitalización, de disponer de información inmaterial para almacenar grandes cantidades en pequeños soportes o acceder a información ubicada en dispositivos que son lejanos. Por ejemplo, esto también hace referencia a lo que vendría siendo la cloud, la nube, entonces también va por esa parte. Instantaneidad hace referencia, bueno, a la posibilidad de conseguir información y comunicarnos instantáneamente, a pesar de encontrarnos a kilómetros de distancia pues, con la persona o con lo que nos deseemos pues, comunicar. Interactividad, bueno, las TIC se caracterizan principalmente por permitir la comunicación bidireccional entre pues, dos partes. Uno recibe y uno pues transmite la comunicación entre dos partes. Más que todo hace referencia a ese concepto. Esto pues entre personas o grupos sin importar dónde se encuentren. Esta comunicación se realiza a través de páginas web, correo electrónico, foros, mensajería instantánea, videoconferencia, las redes sociales pues, que utilizamos, etcétera. Y la automatización de tareas, perdón, las TIC, pues, como bien ya estábamos hablando, han facilitado muchos aspectos de la vida de las personas gracias a estas características, pues con la automatización
de tareas podemos, por ejemplo, programar actividades que realizarán automáticamente los ordenadores con total seguridad y efectividad. Esto es también muy útil, ya que pues, se minimiza el error humano. Con esto presente, entonces, bueno, con respecto a las características de las TIC, vamos a hacer un repaso rápido sobre lo que son. Las tecnologías de la información y la comunicación pues, se caracterizan por permitir el almacenamiento, creación y transmisión de información inmaterial, como estábamos comentando hace poco. Facilitar el acceso a información de manera inmediata, instantánea, rápido. Permitir la comunicación instantánea con otros dispositivos, como estábamos hablando de la comunicación bidireccional, incluso al otro lado del mundo. Una comunicación instantánea, ahorita pues con la posibilidad de las redes sociales también pues se ve mucho eso. Permitir la comunicación bidireccional entre personas, sin importar en dónde se encuentre cada una. Permitir la interacción bidireccional entre usuarios y dispositivos. Esta comunicación bien puede ser servidor a servidor o cliente a servidor. Facilitar la automatización de todo tipo de tareas para facilitar la vida cotidiana de los usuarios. Las herramientas pues, son transversales en todos los sectores y ámbitos de la vida humana: educación, salud, gobierno, comercio. Casi todo el mundo pues está implicando o está haciendo uso de las TIC y muchas veces pues no son conscientes. Sí, hace parte de la vida cotidiana, como lo estamos diciendo. Y bueno, y pasando pues ya de las características de las TIC, vayamos, entremos también cómo se relaciona más que todo pues con temas de ética y legalidad. Antes que eso pues entendamos que es la ética de un usuario. Entonces, bueno, hay que recalcar desde el vamos que todos nosotros, usuarios de las computadoras, de la información y de la Internet, debemos tener pues una conducta que vaya con la legislación y derechos de todas las personas que son autoras de lo que usamos. Es decir, debemos contar con un código de ética. Este código pues nos debe regir sobre todas nuestras acciones. Estas acciones, bueno, se dividen también como en valores principales, que son la honradez, que pues respeto a las normas y reglamentos del uso de la información, la honestidad, al citar los autores de la información que nosotros utilizamos cuando pues consultamos pues información de algún blog, algún libro, alguna fuente de terceros, pues aquí es importante como dar esos créditos, citar y respetar esos derechos de autor. Responsabilidad en lo que se dice, se escribe o en la información que se manipula, y pues respeto por los demás y por la información. Y bueno, ¿y qué pasa con la ética en la informática? Bueno, entonces, ¿qué tiene que ver cómo se relaciona la ética con la informática? La relación existente entre estas es debido al impacto de las tecnologías de la información y la comunicación con la sociedad actual, en la cual surgen aspectos que vinculan ambas disciplinas. Cabe, pues, para citar un ejemplo, la invasión de la privacidad del usuario en la red de Internet, la cual se pone en evidencia a través del envío de correos con publicidad electrónica. Puede ser aquí pues el spamming, otras acciones como la copia ilegal de programas de computación, como puede ser pues la piratería, la transferencia de datos de un servidor sin autorización, es decir, pues de manera no autorizada acceder pues o hacer fugas de datos, entre otros. Por lo tanto, los usuarios y los profesionales de la informática deben definir sus responsabilidades y tomar las decisiones más justas para lograr el bienestar social en la utilización de las tecnologías, de estas tecnologías. Pues. Aquí también, pues, algo también interesante a resaltar para todo este tema de ética en el uso de estas tecnologías de las TIC son los 10 mandamientos de la ética computacional, y el autor pues es Ramón Barkin. Entonces, aquí nos recalca que no usarás una computadora para dañar a otros. Esto también, pues, de la mano con el respeto hacia los demás. No interferirás en el trabajo ajeno, no indagarás en los archivos ajenos, no utilizarás una computadora para robar. Esto también, como podemos darnos cuenta, es también un guiño para todo lo que es la ciberseguridad. Entonces, es para tenerlo en cuenta, que ahorita más adelante lo vamos a hablar. No utilizarás la información para realizar fraude, no copiarás o utilizarás software que no hayas comprado. De nuevo, referencia a la piratería. No utilizarás los recursos informáticos ajenos sin la debida autorización.
de nuevo, tema de derechos de autor, no te apropiarás de los derechos intelectuales de otros, es decir, la necesidad también de citar en el caso de que estemos utilizando información que no es creada por nosotros mismos. Y pues deberás evaluar las consecuencias sociales de cualquier programa que desarrolles. Siempre utilizarás las computadoras de manera que se respeten los derechos de los demás. Con esto presente, pues continuamos con el siguiente. Bueno, problemas y riesgos en la privacidad digital. Primero también entendamos qué es la privacidad digital. Pues también hay que entender que la ciberseguridad y la privacidad están muy relacionadas. Esto pues porque sin la una no es posible la otra y viceversa. ¿Y esto por qué? Porque las medidas de ciberseguridad existen, de hecho, para proteger todo este tema de la información en el entorno digital. Entre esa información, proteger está también digital, y entre esa información a proteger está también pues la información personal o de carácter confidencial que manejan organizaciones, organismos públicos, organizaciones privadas, también los propios particulares, es decir, las personas del común. Entonces esto también es como un tema de para resguardar todo lo que es la data personal. Sin esas medidas de ciberseguridad sería imposible pues de poder garantizar tanto la seguridad del internet como la privacidad digital. Entonces, como les comentaba, pues la privacidad digital es el derecho que tenemos los usuarios de proteger nuestros datos cuando navegamos por Internet, es decir, el derecho a decidir qué datos compartimos o comunicaciones a terceros en la red. Entonces, bueno, en resumen y en síntesis con la privacidad digital, pues, se define como el control que un usuario de Internet puede ejercer sobre los datos personales, limitando el acceso a los mínimos de personas, organizaciones o instituciones. Siendo así, los principales riesgos o problemas con respecto a estos temas en cuanto a las organizaciones, bueno, el principal riesgo que enfrenta un derivado de la vulneración de la protección de datos son ciberataques dirigidos a estos puestos directivos, a CIOs, etcétera, o CISOs. Y algo también a recalcar aquí es que pues no solamente estas personas directivos son eh, foco de ataque, sino también cualquier persona en el común, cualquier persona o organización. Entonces, también por eso las organizaciones siempre son un foco de ataque sin importar si tenga un cargo o no tenga un cargo muy alto. Y bueno, como decíamos, a través de ataques de ingeniería social se dirigen a ellos y pueden convertirse en el punto de entrada de cibercriminales a la red interna de la organización y pues por ende todos sus activos digitales que manejan. Entonces, una vez ganada esa red interna, los cibercriminales podrán perseguir pues, sus objetivos finales, como bien estamos diciendo puede ser cualquier activo digital, y con esto pueden ir desde un ataque de ransomware, un chantaje para evitar la filtración de información confidencial, el robo de esa información para venderla mejor postor, pues foros, etcétera, foros pues, de cibercriminales, hasta llevar a cabo un robo de dinero, por citar algunos de ellos. Y esto engloba prácticamente pues el deterioro en el caso de que no paguen una organización por este ciberataque para que no filtren pues esos datos, y si no los pagan pues hay un deterioro de la imagen de la organización y pues no es tan viable como una organización que no protege sus datos de los usuarios y que permite un ataque de esta magnitud y permite pues que se filtren estos datos. Entonces de nuevo aquí hacen mucha referencia a lo que es la protección de los datos, cómo los protegemos y todo este tema de normativas que tienen que regir a una organización. Entonces, una organización puede tener implementadas las soluciones de ciberseguridad más robustas y proteger los datos de todos sus empleados, pero eso no evitará que parte de la información personal de esos empleados esté en manos de otra empresa, cuyas medidas sean menos seguras o no sean tan celosas la seguridad y de cumplir pues, sus obligaciones en materia de protección de datos. Esto también pues, hay que también tener en cuenta que por, por más también de soluciones de ciberseguridad que tengamos, siempre recae en la cultura de cómo estén pues, los usuarios de una organización familiarizados con todo el tema de ciberseguridad. Entonces es muy importante como,
culturizar a las personas de una organización y nosotros también del común sobre todo las éticas, todos los pasos pues correctos, todas las normas o formas de proteger toda nuestra privacidad digital, como bien estábamos hablando. Ya que igual, en el caso de las organizaciones, mientes, por más de soluciones que tengan, todo tiende a fallar. Entonces, es mucho también muy importante socializar todo este tema de ciberseguridad y hablarlo y que las personas dentro de la organización pues lo interioricen. Ahora, sobre las infracciones legales aplicadas hace esto referencia pues a amenazas, como estamos aquí también hablando, acoso e intimidación sexual, delitos contra la intimidad, delitos de opinión, delitos contra la propiedad intelectual, estafas o robos informáticos. Entonces, desde la primera parte, las amenazas, así como las injurias y calumnias en Internet, son consideradas como pues, infracciones legales. Estas pueden ser además juzgadas como infracciones graves si el delito se hace público, provocando que se vean afectados los intereses, reputación o dignidad de la víctima. El acoso o intimidación sexual dentro de este tipo, bueno, se ven pues muy eh, también eh, se ve mucho esto en las redes sociales y dentro pues, de este tipo de infracciones habría que incluir la provocación sexual que supone la distribución de materiales pornográficos o a menores de edad o a otras personas con las intenciones de intimidarlas. Más que todo también pues de extorsión y ese tipo de cosas. Delitos contra la intimidad, bueno, podemos encontrar aquí, bueno, si difundimos o revelamos en internet los datos personales o fotografías de una persona sin su consentimiento, podemos pues causar un prejuicio que según las consecuencias para la víctima podrían ser valorados por nuestra legislación como una infracción grave. Entonces, en cuanto a delitos de opinión, son los delitos relacionados con las expresiones de opiniones que inciten a la violencia, a la discriminación, perdón, según el credo, la orientación sexual, la pertenencia a una determinada etnia, etcétera. Y entonces, continuando, ¿qué es la privacidad digital y para qué sirve? Bueno, la privacidad digital es también un derecho, una extensión en el ámbito digital del derecho al honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen, reconociendo y protegiendo pues en la Constitución. Entonces, respondiendo para qué sirve la privacidad digital, bueno, sirve primeramente para proteger la intimidad de las personas cuando éstas están en servicio de la sociedad de la información. Están, perdón, utilizando servicios de la sociedad de la información. Es decir, cuando usamos internet, visitamos páginas web, jugamos juegos online o utilizamos una aplicación en el móvil, etc. Bueno, igual, sin embargo, y como veremos más adelante, uno de los principales problemas de la privacidad digital es poder garantizar el respeto a este derecho por terceros, lo que ha propiciado la creación de leyes para proteger precisamente el derecho a la privacidad digital de las personas bueno, y hace también que hablemos, como estamos también hace poco, sobre la ciberseguridad y la privacidad digital, porque es la primera imprescindible para proteger la segunda. Y en este punto, la ciberseguridad debe garantizar la privacidad. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, las medidas de ciberseguridad existen para proteger la información en el entorno digital. Y entre esa información a proteger está también pues, la información personal o de carácter confidencial que manejan organizaciones privadas, organismos públicos y también las propias particulares. Sin esas medidas de ciberseguridad sería imposible poder garantizar tanto la seguridad en Internet como la privacidad digital. Y aunque es cierto que podemos hablar de medidas de seguridad 100% infalibles, el riesgo cero nunca existe, como también lo estábamos diciendo. Y esto también es porque de nuevo todo tiende a fallar y nunca pues todo siempre es 100% seguro. Muchas veces también los que somos también, los que tienen también más conocimiento en el tema saben las que son las vulnerabilidades de día cero, entonces
todo siempre tiene errores porque todo está hecho por humanos y pues está ese error humano que deja esas aperturas o esas brechas de seguridad. Entonces, eso también para tenerlo en cuenta. Y sí, podemos afirmar que la adopción e implementación de medidas técnicas y organizativas de ciberseguridad contribuyen a mantener privada y confidencial la información, sea esta personal, empresarial, comercial, gubernamental, etc. Entonces, también existen medidas legales, es decir, leyes, normas y reglamentos que obligan a todo este tipo de organizaciones a tener en marcha medios y mecanismos que garanticen la ciberseguridad, la seguridad de la información y la privacidad. También está aquí envuelto todo este tema de normativas, etcétera. Es decir, recurrir a herramientas y soluciones que protejan la información personal de las personas. Las medidas de seguridad se convierten en el muro a franquear por los cibercriminales y otros posibles actores interesados para poder acceder a información confidencial que protege información que puede en ocasiones convertirse en la escalera que permita superar ese muro de seguridad. No hay ciberseguridad, entonces eh, mucha de esa información confidencial en concreto, la de carácter personal, como puede ser los datos identificativos, una cédula, contraseña, metadatos, información familiar, etcétera, tienen el potencial de convertirse precisamente en la herramienta que permite a los cibercriminales acceder a las redes internas de empresas y organismos públicos. No proteger de manera adecuada los datos personales que manejan diferentes tipos de organizaciones públicas y privadas, tanto en el mundo físico como en el digital, puede suponer el acceso a los mismos y a través de ellos a sus titulares, empleando técnicas de ingeniería social para conseguir alcanzar el objetivo final, que en muchas ocasiones no será el individuo en sí, sino la organización en la que trabaja. Entonces, uno puede pensar que, bueno, no utilizo medidas de seguridad porque, pues, ¿qué me van a robar? Pero veámoslo como una escalera. Uno es una escalera sobre, pues, un objetivo mucho más grande. Entonces, digamos, algo también muy común es que las personas utilizan el mismo celular del trabajo para, pues, su uso personal. Entonces, digamos, al ser una página que tiene ejecutada algún script malicioso, tiene un tipo de malware, entonces esta página, pues, de cierto modo, hecha por un atacante, también en base a la ingeniería social, compromete el dispositivo de esa persona y la persona, pues, nunca se da cuenta. Y pues más aún la organización en la que él trabaja no tiene las soluciones o sin las soluciones pues necesarias para tapar o no permitir que si un dispositivo de este tipo se ha comprometido, pues no puede acceder a los datos de la organización, pues no tienen ese tipo de protección y con uno pues caen todos. Entonces podemos ver aquí como un efecto dominó desde un punto más pequeño, pues se compromete lo que es toda una organización. Entonces, cuando no podemos proteger la privacidad, la ciberseguridad de las propias entidades se ve amenazada. Y es que no debemos olvidar aquella máxima de que una cadena es tan fuerte como el más débil de sus eslabones. Y en ciberseguridad, el eslabón más débil y el vector de ataque más habitual y precisamente es el usuario, como estábamos también comentando en el ejemplo. Entonces, el factor humano está detrás de la gran mayoría de brechas e incidentes de seguridad. Y aunque en muchas ocasiones se puede deber a descuidos o a no haber seguido el protocolo de seguridad de la empresa, también es cierto que los ataques de ingeniería social son cada vez más sofisticados y cuidados, especialmente aquellos dirigidos a altos cargos o empleados con un alto nivel de responsabilidad dentro de la organización y las filtraciones de datos de diferentes plataformas online, empresas de diversas índoles, redes sociales, etcétera. Entonces, en cuanto a los riesgos que tienen algunos usuarios, ya para ir terminando, mm, cuando se vulnera la protección de datos, los usuarios pueden enfrentar diferentes riesgos, como puede ser, por ejemplo, sufrir más ataques de phishing, vishing, smishing, sufrir suplantación de identidad, perder el control de su cuenta de usuario, estar expuesto a estafas y fraudes digitales, sufrir pérdidas económicas, sufrir posibles discriminaciones, sufrir extorsiones o chantajes, etc. Y el riesgo para las organizaciones
En cuanto a las organizaciones, bueno, el principal riesgo que enfrentan derivado de la vulnerabilización de la vulneración de la protección de datos son ciberataques dirigidos a puestos directivos o responsables de departamentos, así como a empleados de nivel inferior, como lo estamos diciendo. Y bueno, esto también debido a no tener esto de las soluciones o medidas de seguridad. Y muchas veces no es necesario comprarle a un gobierno de seguridad eh, una solución tecnológica para, digamos, la infraestructura que maneja una organización, sino también puede ser desde la misma cultura que se instruye a los empleados. Puede también ser como una capa que se le agrega a esa ciberseguridad, a esa seguridad pues, de la protección de datos dentro de una organización. Y como conclusiones, podemos decir que los controles de los sistemas de la información son métodos y dispositivos que tratan de garantizar la exactitud y la validez de los sistemas de información. Las tecnologías de información hacen que sea técnica y económicamente factible reunir y almacenar, integrar, intercambiar, recuperar datos e información de una forma rápida y fácil. Y bueno, los aspectos legales pues confrontan los controles de la información de un sistema en el cual pues también desempeña lo ético en el uso de tecnologías e información que se le da a la comunicación eh, de cada pues usuario. Entonces, con esto podemos decir que lo ético es el instrumento que se recomienda para el uso sin que ni una persona tenga ni un prejuicio o molestias. Entonces, muchas gracias por ver este video. Espero que haya sido de ayuda, haya sido educativo. Si hay alguna duda, me pueden escribir en los comentarios y con gusto ahí nos estamos hablando. Que tengan muy buen día.